A continuación vamos a hacer el montaje 1 de la práctica 3. En él usaremos tres diferentes transistores e iremos haciendo el mismo circuito con tres transistores diferentes. A la vez tenemos que la RC vale 2,2 kiloohmios y la RB tenemos que calcularla. La calcularemos mediante esta fórmula, dándonos un total de RB igual a 1.24 megaohmios. A continuación plasmamos el circuito en la protoboard y, como podemos ver, no teníamos una resistencia de 1,24 megaohmios, así que las hemos puesto en serie para llegar al valor igualmente. Primero lo hemos hecho con el circuito con el transistor 547 y una resistencia de 2,22 ohmios. Medimos la diferencia de tensión que hay entre IC e IE y ponemos un voltaje de 10 voltios, una tensión de 10 voltios, como nos dice la práctica. Nos vamos al osciloscopio y medimos desde el punto 1, que es la referencia, hasta aquí. Como podemos ver, nos da 5,28 voltios de diferencia de tensión. Esto es normal, debería de dar 5 exactos, pero es normal ya que dependiendo de la beta del transistor, este dato irá cambiando. A continuación realizaremos las medidas abriendo el circuito y cerrándole con el amperímetro. Después de esto iremos aumentando el voltaje de la fuente de tensión de 0 a 10 voltios, que es lo calculado, y viendo cuál es la diferencia de tensión que nos muestra el osciloscopio. Teniendo en cuenta esta diferencia de tensión y el amperaje proporcionado por el amperímetro, lo graficaremos dándonos una gráfica como la que se puede ver en pizarra. Hay que tener en cuenta que según nuestros cálculos, la gráfica llegará a un estado estacionario a los 10 voltios. Ahora simularemos la práctica número 3, el multisim. El circuito A con un transistor NPN BC547. El circuito real con una resistencia de polarización de 1,2 megaohmios. Acá la colocamos en serie, la de 1 megaohmio y 2 de 1K, y el transistor NPN BC547B. Ahora el circuito virtual, iremos variando el voltaje de 1 voltio en 1 voltio e ir calculando IC y VCE. Acá lo simularemos. Acá en este caso estamos para 10 voltios, nos da VCE de 4,456 voltios e IC de 2,52 miliamperios. Para no tener que hacer los cálculos uno a uno, lo haremos de forma automática. Iniciando en 0 voltios a 10 voltios con un paso de 1 e IC. Lo simulamos y nos da IC en función de VCC. Luego, desde el Excel, ya calcularemos con los datos que nos da VCE para poder hacer la gráfica de IC-VCE. Luego también haremos para 3 circuitos, para diferentes transistores. Del transistor BD139, gráfica del transistor BD138 y gráfica del transistor BC547B. A continuación haremos la segunda parte del primer montaje de la práctica 3,
una polarización fija con una fuente emisor estable. Para eso añadiremos una RE que se nos viene dada en 270 ohmios, la RC se mantiene en 2.2 kiloohmios y la RB se recalculará, ya que en este nos dio 1.2 megaohmios. Aquí, como podemos ver con los cálculos manuales, nos da 1.66 megaohmios. Ahora pasaremos al simulador. Como podemos ver, es el mismo circuito que anteriormente, solo que añadiendo una R3 de 270 ohmios y una R1, cambiándola de 1.24 megaohmios a 1.67 megaohmios. Como vimos en la práctica anterior, en vez de usar el osciloscopio y un multímetro y ir cambiando el voltaje uno a uno para poder hacer la simulación más correcta, haremos todo automáticamente, empezando con valores de 0 a 10 voltios, que es lo que nos proporciona VCC, en un incremento de 0.5 voltios. Simulamos y aquí podemos ver la corriente que pasa por la resistencia número 2 y el voltaje que nos proporciona la fuente. A continuación tendremos que cambiar este voltaje y calcular cuánto será el VCE por métodos alternos. Después de eso haremos una gráfica que será corriente en R2, que sería igual a IC sobre VCE. Como podemos ver aquí, podemos exportar al Excel y, como se ve en la hoja a continuación, aquí vendrían dadas las intensidades para los distintos valores de voltaje de la fuente. De estas gráficas, de estos datos solamente cogeríamos las corrientes y las VCE las calcularíamos por otro método para generar las gráficas que veremos a continuación. Aquí podemos apreciar las gráficas del transistor BC547B, el BD139 y el BD138. A continuación realizaremos el montaje del control de iluminación con un diodo LED. En nuestro caso hemos elegido un diodo LED verde, por lo cual la tensión umbral del diodo en directa, según el datasheet del mismo producto, nos dice que la caída de tensión va de 1.8 a 2.2. De todas maneras hemos querido comprobarlo en la protoboard y como podemos ver en el multímetro, tiene una caída en directa umbral de 1,86. Ahora simularemos la práctica de control de iluminación con un LED de color verde. Según el dataset del fabricante, el LED aguanta un máximo de 2,2 voltios, por lo que hemos calculado una resistencia de protección de 523 ohmios. En la base del transistor hemos colocado un generador de señales de onda cuadrada a 100 hercios. Ahora comprobaremos la configuración y el comportamiento como inversor. Aquí se puede ver cómo la onda es invertida y luego el diodo LED hace una rectificación de media onda. Ahora miraremos el efecto de variación de la frecuencia en el generador de señales y el efecto que produce en el diodo LED. Comenzaremos con 100 hercios. Aquí podemos ver que a 5 milisegundos por división el diodo LED permanece en zona activa, o sea, encendido, durante 5 milisegundos. Ahora variaremos la frecuencia a la mitad
y podemos ver que a 5 milisegundos por división permanece aproximadamente el doble de tiempo encendido el diodo LED, por lo que a menor frecuencia, menos intermitencia en el diodo LED, a mayor frecuencia, más intermitencia en el encendido y apagado del diodo LED. Hemos colocado el generador de señales nuevamente en 100 Hz. Ahora variaremos el ciclo de trabajo, en este momento lo tenemos en 100. Aquí podemos ver que el LED se mantiene encendido durante 5 milisegundos y apagado durante el mismo tiempo. Ahora bajaremos el ciclo de trabajo a la mitad y comprobaremos qué sucede con la iluminación. Ahora podemos ver que bajando el ciclo de trabajo a la mitad se mantiene encendido el diodo LED durante un 25% más de tiempo y se reduce el tiempo de apagado, aumenta el tiempo de encendido y se reduce el tiempo de apagado. Ahora bajaremos el tiempo de trabajo a 10 y comprobaremos nuevamente. Podemos ver que cuanto más corto es el tiempo de trabajo, vamos reduciendo el tiempo de apagado del LED y vamos aumentando el tiempo en el que está encendido el diodo LED.